¿Les fue esta semana bien? Ahorita platicaba con la hermana Luide, dice que por gracia de Dios está viva. Ahorita que venía en el freeway tuvo un incidente que casi tiene un accidente ella. Entonces estamos agradecidos con Dios porque estamos aquí, amén. Que las cosas cambian de un minuto a otro. Así es de que qué bueno que se hicieron el tiempo, hermanos, de venir a este lugar. Amén. Vamos a ponernos de pie para comenzar esta preciosa tarde con la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Yo también quiero que el Señor me hable, por favor. Al Señor le digo, háblame, Señor, cada día. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 17. Vamos a tocar el tema que le he puesto, le he titulado, es tiempo de poner a Dios primero. Amén. ¿Cuántos quieren poner a Dios primero? Qué bueno. Todos queremos poner a Dios primero. Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo número 17. Y vamos a ver algunas palabras claves para que vaya usted memorizando esas palabras que vamos a ir tocando durante este estudio. Entonces, el capítulo 17, vamos a leerlo. Amén. Antes de leer, vamos a orar para que el Señor hable a su pueblo y nos hable también por medio de su palabra. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Padre, que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Muchas gracias, Dios Padre, por esta oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia. Gracias por preservarnos la vida en esta tarde. Gracias por mis hermanos que hicieron el tiempo para ti, que te han puesto, Señor, primero antes que otras cosas. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Ahora háblanos a través de tu santa palabra y que podamos recibir de ella bendición, edificación. Sé tú hablándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos por varias necesidades que hay en tu pueblo. Algunos hermanos que están enfermos, Señor, de diferentes partes de su cuerpo, que tú sanes, que tú restaures, Señor, la vida de cada uno de ellos para que te puedan servir. Bendice la vida también, Señor, de los jóvenes también, para que ellos busquen de tu presencia cada día. Y que tu Espíritu Santo se enseñoree de este lugar y seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu poderosa palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, veamos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17. Quizás algunos de ustedes ya han leído esta historia. Es una historia muy conmovedora. Vamos a leer algunos versículos del 1. Vamos a leer desde el 1 para que podamos ir agarrándole el sentido a esta porción. Amén. ¿Ya lo tenemos? Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, diga conmigo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memorias mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún en la vida en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive, ahora conozco. Entonces la mujer le dijo, verso 24, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ahí. Un poquito larga la historia, ¿verdad? Pero está interesante, amén. Esta historia, hermanos, habla de esta viuda. Ustedes ya se dieron cuenta que fue una viuda que vivió en Sarepta de Sidón. Era un lugar, hermano, como hoy lo conocemos como Turquía. ¿Han escuchado el pueblo de Turquía? El país de Turquía, Estambul, Ankara. Esos, hermano, eran 3 ciudades que estaban en el mar Mediterráneo. Estaba lo que era Biblos, Tiro y Sidón. Entonces, ahí estaba viviendo esta mujer, pero si usted se da cuenta, era una mujer viuda. Y tenía solamente su único hijo, pero vivían, hermano, en unas condiciones muy precarias. Vivían en unas condiciones, hermano, muy, hermano, pobres, donde las cosas que estaban ellos sometidos ahí eran unas situaciones muy difíciles. Pero lo que Dios, hermano, nos llama a reflexionar de esta historia es de que en caso de que siempre pasen situaciones difíciles en la vida del hombre, Dios ve tu necesidad. Dios ve nuestra necesidad y Dios siempre es misericordioso y siempre va a llegar al momento oportuno y a tiempo. En esta porción, hermano, esta mujer dice que estaba en una situación devastadora, en una situación, hermano, terrible. Hoy en estos tiempos solamente escuchamos de otros países como el África, donde sufren mucha pobreza, ¿sí o no? Aquí en Estados Unidos no sufrimos pobreza. ¿Cuántos no comieron hoy? A lo mejor comieron hasta de más. A lo mejor se comieron un buen desayuno y todo, pero, hermano, lo que vemos aquí es que esta mujer, hermano, era una mujer anónima, sin nombre,
No sabemos cómo se llamaba, solamente sabemos que era la viuda de Sarepta de Sidón, pero era una mujer que no tenía al mismo Dios de Elías. No era su Dios, el Dios de Elías, pero mire cómo Dios, hermano, siempre llega a tiempo en las necesidades más profundas en la vida del hombre. Y por eso, como le mencioné, Dios lo que quiere es siempre poner no solamente al creyente, sino también al no creyente, a que Dios siempre es misericordioso y compasivo. Como dice la Biblia, Él hace salir el sol sobre buenos y malos también. Y aquí esta mujer, hermano, era una mujer viuda. Imagínense vivir en un lugar remoto de las, hermanos, de las áreas de aquellos lugares como de Turquía, que ahora es Sidón, es Turquía, donde había siempre escasez, no había, por supuesto, no había luz, no había, hermano, ni cosas de las que tenemos hoy. Hoy estamos en los tiempos muy modernos, tenemos internet, tenemos, hermano, luz, tenemos drenaje, tenemos tantas cosas que no nos preocupamos, pero en esos tiempos estas personas batallaban para alimentarse, batallaban, quizás no tenían ni refrigeradores donde poner las cosas, hermano, quizás cuando mataban algún animalito, algo, quizás lo preservaban a lo mejor con sal o con diferentes cosas, pero estaba en una situación de esta viuda muy difícil. Pero lo que Dios quiere, hermanos, y que notemos en estos versículos, Dios quiere que estas palabras, hermano, que Dios nos va a hablar es que tengamos en cuenta la fe, la obediencia, y en parte de la obediencia va a haber un beneficio también que Dios nos quiere dar. Muchas veces algunos de nosotros pasamos quizás por sequías. Pueden ser sequías espirituales, sequías financieras o sequías, hermano, de cualquier índole de enfermedad. Y es donde Dios viene al momento y nos rescata. A los que nos escuchan también a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, tú a lo mejor te encuentras en algún lugar donde no hay tantos beneficios como en otros lugares, pero Dios ve tu necesidad. Dios ve la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe que estamos necesitados de esto, de lo otro, y al momento oportuno Dios va a llegar a tiempo, pero como decía el tema, lo importante es primeramente poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo demás puede esperar. Y para eso vamos a ver, mire cómo esta mujer obedeció a la voz del profeta. Ni lo conocía, nunca lo había visto, se le apareció. Pero también, hermano, vemos lo que es la vida de un profeta o la vida de un hombre cristiano y la vida de una persona no cristiana. Dios nos manda también a poner a Dios en primer lugar, hermano, seamos creyentes, seamos pastores y, hermano, también, o no seamos también, porque aquí esta mujer no era ni creyente, no era ni tenía el Dios de Elías, pero Dios también le mandó que le diera de comer al profeta de Dios que representaba, hermano, las cosas espirituales para ella. Entonces debemos notar que Dios nos llama a depender de Él, amén. Nos llama totalmente a depender de Él. Hermano, en los momentos más difíciles, usted dependa de Él. No se preocupe por las cosas. Dios tiene el poder. Dios sabe lo que usted tiene necesidad. No se ande desviviendo, trabajando horas extras para proveer para su casa. Trabaje, claro, por supuesto, provea. Pero hermano, que sea primero Dios, nuestra prioridad en la vida. Porque a veces movemos a Dios, hermano, del primer lugar y lo bajamos quizás hasta otro lugar, porque primero están mis responsabilidades, está esto y esto y esto y esto, y Dios queda en segundo término. Dios no quiere eso. La vida del profeta Elías fue un hombre que puso a Dios en primer lugar siempre. Amén. Lo puso en primer lugar. Vaya conmigo al capítulo 17. Y se enfrentaba, hermano, con hombres perversos como el rey Acab, que tenía a su esposa, esta Jezabel, hermano, una mujer terrible. Eran tiempos también difíciles como los que hay hoy también, donde estamos quizás lidiando con situaciones, hermano, de leyes injustas en este mundo, o cosas, hermano, que se cruzan en medio del cristianismo. Pero de igual manera el profeta Elías obedecía a Dios y cortó lazos con el mundo, porque él puso a Dios primero.
Antes que nada, Él lo puso en primer lugar y Él dependía al 100% de Dios. Miren lo que dice aquí. Entonces Elías, verso 1, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Mire cómo le estaba dando una profecía de verdad a Acab, al rey Acab, al esposo de Jezabel. Le estaba diciendo lo que iba a ocurrir, hermano, por tanta maldad también que había en esos lugares, hermano. Y Dios trajo juicio a esos lugares y dejó de llover. Y le dijo: mira, vive Jehová Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy, dijo Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí viene, hermano, la palabra de Dios se cumple y le menciona Dios a Elías y le da un mandato, le da una orden, y Elías obedece. ¿Por qué? Porque Elías, su prioridad era Dios. Y le dice, vino a él palabra de Jehová y le dijo: apártate de aquí, Elías, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Pero mire cómo Dios provee, cómo Dios tiene cuidado, cómo Dios ve nuestra necesidad. Pero hay que dar el paso de obediencia, amén. Hay que dar ese paso de obediencia. A veces no queremos, a veces nos cuesta. Pero como Elías, hermano, era un hombre que había puesto a Dios en primer lugar, lo demás podía esperar, lo demás tenía que hacer línea. Pero Dios en él, hermano, era su primer lugar, y lo que Dios le decía, él lo hacía. No con razón se lo llevó al cielo, hermano, en carros de fuego, ¿sí o no? Uno de los hombres que no vio la muerte. ¿Por qué? Porque él puso a Dios siempre en primer lugar. Y si usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, no te va a faltar nada, hermano, en lo espiritual, en lo material, en cualquier cosa. Pero debemos poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si no lo ponemos, hermano, quizás vamos a estar ahí, hermano, batallándole. ¿Por qué? Porque vamos quizás a mover el lugar que a Dios le corresponde. El verso número 4. Fíjese cómo Dios, hermano, ordena a Elías. Y Elías se va y dice: beberás del arroyo. Y yo he mandado, mire nomás, a los cuervos que te den ahí de comer. Dios lo había mandado a un hermano, a una necesidad que había para ese lugar. Y esta mujer iba a ser beneficiada por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por medio de la obediencia del profeta, hermano, porque Dios también veía la necesidad del profeta Elías, pero también estaba preparando al profeta Elías para llegar a la casa de esa viudecita que estaba ahí. Por eso Dios ve la necesidad que hay en las viudas del mundo, en las viudas de las iglesias, hermano, en las viudas que están, hermano, pasando por haber perdido, hermano, a un ser querido, a su esposo. Pero Dios está ahí, Dios te cuida, Dios ve tu necesidad y Él no se olvida de ti. Y Él provee, pero hay que ponerlo a Él en primer lugar. Hay que ser obediente, hay que tener fe, y va a haber beneficios grandes, hermano, porque Dios ha prometido. Lo que Él dice, lo cumple. Pero mire, hermano, usted póngase a pensar en la historia, cómo los cuervos le traían comida a Elías. Dice que le traían pan y carne. Ha de haber estado buena la carne asada. No sé, a lo mejor era un pedacito de carnita. Yo creo que hasta Elías le decía a los cuervos: ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? A lo mejor le decía, y los cuervos ya sabían. ¿Por qué? Porque habían sido también, hermano, mandados. Por eso Dios es un Dios omnipotente. Él tiene control aún en la naturaleza, hermanos. Él tiene el control también en nosotros, hermanos, los que somos su creación. Él hace conforme a su soberanía. Y Él le dio una orden a los cuervos de cuidar a su profeta de Dios. Y le trajo, hermano, la comidita. Ya me imagino los cuervos: Elías, aquí venimos y traía. Y Elías ahí agarraba el pedazo de carne. Yo no sé cómo era esa carne, pero me imagino que era una carne sabrosa. ¿Por qué? Porque estaba trayéndosela de parte de Dios.
Igual, hermano, el pan ha de haber sido un pan, hermano, especial, un pan bueno, un pan rico. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a estos cuervos, hermano, y a lo mejor el Señor se los daba, yo no sé de dónde, pero los cuervos venían y obedecían a Dios. Pero se trata de obedecer primero al Señor. En el capítulo número 6 de Mateo, capítulo 6, si usted vaya conmigo para que usted sepa lo que vamos a hablar también. Capítulo 6, verso 26. Dios conoce nuestras luchas. Y no hay, y lo que yo quiero también decirle ahorita que lo busque, vaya a Mateo 6, 26. No hay lugar demasiado lejos, ni persona demasiado insignificante, hermano, para que Dios tenga cuidado de ella o de él. Dios no necesita un GPS. Él pudo saber dónde estaba la viuda de Sarepta de Sidón. Él sabía exactamente dónde estaba. No ocupaba un GPS como hoy, hermanos. Sin GPS nos perdemos. Y esa mujer estaba en las montañas de aquel lado, hermano. Lugares, hermano, que quizás ni estaban urbanizados ni nada. Pero Dios sabía dónde estaba la necesidad de esa mujer. Y Dios mandó a Elías para traer una bendición a esa mujer. Porque Elías había puesto a Dios en primer lugar. Verso 26 de Mateo, mire lo que dice. Miren las aves de los cielos, o miren las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. El Señor Jesucristo dijo, en una cuestión de pregunta, dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? Si Dios cuida de las aves, dice, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres su hijo y su hija? Por eso, hermanos, no debemos de, hermano, pensar que Dios no está al cuidado de mí. Siempre estará al cuidado de ti, pero hay que ponerlo en primer lugar. En todos los aspectos, hermano, en las situaciones, hermano, lo que sea, en nuestra adoración a Él, primer lugar, hermano, en nuestra dependencia a Él, primer lugar, en nuestras finanzas, primer lugar, siempre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. ¿Cuánto más, dice el Señor, cuidará de ti, que eres su hijo y su hija? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¡Qué bueno! Dígalo con confianza, yo soy hijo y yo soy hija de Dios. Pero Dios quiere que hermano, que veamos esa necesidad de mostrarle al Señor de que hay el deseo de vivir para Jesús, para vivir para Dios. Punto número 2, mire, hemos visto que Dios ve nuestra necesidad, amén. Ya lo vimos ahí, 17, verso 17, 8 y 9, pero mire lo que dice. Vino luego a él palabra de Jehová, Dios vuelve a hablarle a Elías. Y miren cómo le dice Dios una orden, le da una orden, no a ver si quiere, no. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. O sea, es una orden que te estoy dando, Elías. Amén. Era una orden que Dios le da a Elías. Y le dice, levántate y vete a ese lugar, porque ahí dice, ahí mora. Y dice, y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda, mire también. He dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, hermano, Dios está al tanto de nuestras luchas, ¿sí o no? Dios está al tanto de nuestros, hermanos, situaciones, de nuestros conflictos. A los que están atravesando algo en cualquier lugar, hermano, de este país o de cualquier parte del mundo, en México, en Guatemala, en Salvador, Honduras, Nicaragua, donde sea, hermano, que estén padeciendo alguna situación en esos países, sepan que Dios está siempre al pendiente de aquellas personas que están, hermano, necesitadas. Porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno en gran misericordia, hermano, en gran manera Dios es bueno. Y por eso Dios quiere que tengamos esa fe, como dice el Señor, hermano, en Mateo, que no nos preocupemos. Nosotros somos más valor que las aves. El punto número 2, muy importante también, es la fe requiere obediencia. Diga obediencia conmigo. Obediencia, hermano. A veces nos cuesta obedecer, ¿sí o no? Nos cuesta. Pero la fe requiere obediencia. No solamente, como decía el apóstol Santiago,
solamente muéstrame tu fe y te mostraré mis obras, sino que, hermano, la fe sin obras es muerta. O sea, necesitamos obedecerle a Dios, necesitamos poner a Dios siempre en nuestro lugar, en el lugar que Él se merece. Cuando Elías llega a Sarepta, vamos al verso número 10 de Primera de Reyes, ahí mismo dice, mire la situación, cuando él llega a ese lugar, ya me imagino, pues, como le digo, no había ni pavimento, a lo mejor era pura terracería, bueno, era pura terracería, a lo mejor era un lugar desolado, no había ni de qué, hermano, de qué comercio, ni nada frutal, nada, era una situación desoladora, terrible. Y dice, hermano, la Biblia, la palabra del Señor dice que en el verso número 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Pero quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Saben lo que significa la palabra Sarepta literalmente, hermano? Viene del griego sarap. Y fíjese lo que significa. Significa para fundir, para refinar o para probar. O sea, esa ciudad se llamaba una ciudad de prueba, de fundición, hermano, Sarepta. Y a lo mejor esta mujer estaba siendo probada. Y a veces también uno, hermano, es probado. Uno a veces también pasa por estos valles de sombra, por estas situaciones difíciles. Y Dios nos da siempre la salida. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Amén. Porque depositamos nuestra fe en Él. Entonces, esta mujer estaba viviendo en ese lugar, en ese lugar que se llama Sarepta, que significa un lugar de prueba, de fundición, hermano, donde a veces nuestra fe es probada. A veces tenemos que pasar por Sarepta nosotros también para que nuestra fe sea probada, a ver cómo está nuestra fe, que cuando, hermano, todo se empiece a desmoronar, corramos a Dios, no corramos de Él, corramos hacia Él. Amén. Que corramos hacia el Señor, porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Él ve nuestra necesidad, pero esa necesidad requiere obediencia. Verso 10, mire. Y llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí está la mujer, recogiendo leña. Porque no es como ahora, hermano, que ahora usted va, tiene hambre, va a su casa y prende la estufa rapidito, está el gas, ¿a poco no? Qué a gusto, ¿no? Qué suave. Imagínense que tuviera que recoger leña para ir, hermano, a poner la leña ahí y prenderla. A lo mejor ni cerillo sabía, hermano, porque no había quizás a lo mejor esas comodidades como las que tenemos hoy. Pero las personas se la ingeniaban, hermano. ¿Por qué? Porque tenían que comer, porque había necesidad, porque ella tenía un solo hijo, era una mujer viuda. Y lo único que le quedaba en sus, hermano, en su alacena era poco aceite y poca harina. Y después dice la Biblia que morirían. Por eso Dios siempre llega en el momento oportuno, cuando las personas están a punto, quizás, de morir en su fe o morir en cualquier situación. Dios se aparece para darnos una segunda oportunidad. Mire lo que dice. ¿Me acompañan? ¿Estamos ahí, hermano, conmigo? Dice, te ruego primeramente, aquí viene lo bueno. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No eran aguas de esas agüitas que hoy tenemos, hermano, purificadas como esta, ¿verdad? No. Eran aguas a lo mejor del arroyo y hermano, la sacaban ahí y pues tomaban agua de esa. En el nombre del Señor se la tomaban y Elías la tomó. Pero dice, y yendo ella, el verso 11, para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, te quiero decir algo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero aquí viene lo que la mujer expresó y no tuvo, hermano, temor de decírselo, no lo ocultó, que estaba en una necesidad tremenda, hermano, en una situación difícil, que hermano, que era algo bien duro para ella, porque era una mujer viuda, no tenía marido, no tenía esposo, no tenía alguien que la sustentara, alguien que la ayudara. Pero yo, hermano, digo, como el Señor es bueno y misericordioso y llega a tiempo siempre. El verso número 10, 11 dice, te ruego que traigas un poco también, un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, pero mire cómo dices, fíjese bien lo que dice aquí. Mire, ponga atención, dice, vive Jehová, tu Dios. No dice mi Dios, tu Dios.
O sea, quiere decir que ella no sabía nada de ese Dios de Elías. Ella no sabía nada de ese Dios que él estaba, hermano, viniendo a presentar. Ella no sabía nada. Era una mujer gentil, una mujer pagana. No conocía al Dios viviente, pero aún así Dios tenía misericordia de esta gente. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y vino, dice, y le dijo, vive Jehová tu Dios. Eso sí lo dijo cierto, vive Jehová tu Dios, porque vive. ¿Vive Jehová o no, hermanos? Vive el Señor. Dice que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Mire, un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite nomás, dice. En una vasija, dice, y ahora recogía 2 leños. Mire qué situación tan difícil para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y sí, dice, nos lo íbamos a comer para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, prácticamente después de eso se había acabado todo, ya no había comida. Por eso dele gracias a Dios que usted tiene todos los días su refrigerador y por lo menos sirve el refrigerador y tiene por lo menos ahí, hermano, tortillitas, tiene huevitos, tiene, hermano, lo básico, lo necesario, porque Dios es bueno. ¿Qué haría cuando el refrigerador, hermano, no hay nada y los hijos tienen hambre, hermano? Es cuando Dios, hermano, siempre nos pide obediencia y Él, hermano, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero hay que depender de Él, hay que ponerlo en el primer lugar. Miren, se iban a morir. Pero aquí viene la palabra de Dios, aquí viene el Señor. Y se los mencioné la semana pasada. Verso 13, mire cómo le dijo Elías. Elías le dijo, ¿cómo le dijo? No tengas temor. Dios nos dice este día y los 365 días del año, no tengas temor. Hermanos, no tengan temor, Dios va a suplir, pero lo único que Él pide es obediencia y fe. Y Dios, hermano, se va a encargar de llenarte tus graneros, de llenarte todo lo demás, porque tú lo estás poniendo a Él primero. Y no te va a faltar nada, no te va a faltar nada porque tú te estás despojando, tú estás dando todo para Él. Y Él se va a encargar no de darte poquito, te va a dar lo necesario, te va a multiplicar. ¿Por qué? Porque esa es lo que Dios quiere, obediencia para el Señor. La respuesta de esta mujer fue desgarradora. Imagínense, ¿cómo cree que se sintió el profeta Elías? A lo mejor la vio y le dijo. O a lo mejor era como, oye, tú eres el profeta de Dios, ¿me estás pidiendo que primero te alimente a ti? A veces como que no tiene sentido, ¿no? Hay un libro que dice que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces no lo entendemos. No entendemos por qué. A lo mejor la mujer se cuestionó y dijo, ¿cómo este hombre que se dice ser un profeta de Dios, viene y primero me dice que yo le dé primero a él cuando está viendo la necesidad? No tiene sentido. ¿O sí tenía sentido? ¿Verdad que no? Pero lo que pasaba ahí, hermano, es de que Dios quería glorificarse, hermano, en medio de esa situación. Y ella, hermano, ella quería, hermano, el profeta le quería demostrar a ella que si ella ponía a Dios primero, las cosas iban a cambiar. Por eso si nosotros ponemos a Dios primero, las cosas van a ir cambiando en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si dejamos a Dios hasta el último, siempre rezagado ahí, las cosas no van a cambiar. Y aunque vengamos a la iglesia, y aunque leamos la palabra, y aunque cantemos y todo, pero si Dios sigue quedando, hermanos, en otros lugares que no es el primer lugar, no va a pasar nada. Amén, hermanos. No tengo pan cocido, dijo la viuda. Solo un puñado de harina, dice la palabra. Pero aquí viene lo que le dice Elías, mire. Elías le pide a ella algo extraordinario. Pero es como una representación de que Dios nos pide a nosotros, primero, que se lo demos a Él y Él se va a encargar. Pero ¿cómo, Señor? Si yo apenas alcanzo para eso, ¿cómo me pides que te dé esto cuando no puedo? ¿Cómo? Pero solamente es un paso de fe y obediencia y Dios se va a encargar. Cuando tú menos pienses, vas a ver las grandezas de Dios en tu vida. Pero es necesario creerle a Dios.
Y yo si le contara, yo conozco muchos hermanos que han sido, hermano, personas que han puesto a Dios en primer lugar en todos los aspectos, en su tiempo, en su servicio, hermanos, en su dedicación a Dios, en sus diezmos, en sus ofrendas, hermano. Y Dios siempre los ha, hermano, bendecido en gran manera. Y hay otros que están ahí, hermano, que no ponen a Dios en primer lugar. Y que le dan. Después de que hicieron, hermano, todo lo que tenían que haber hecho ahí. Esto. Y, aquí, me sobraron $10 para ti, Señor. Entonces no es en primer lugar el Señor, ¿verdad que no? Esa es la pura realidad. Por aquí viene lo bueno. Verso 13, vaya conmigo. Primero le dijo Elías, mire, le dio una promesa, no tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Dice, pero, aquí está el pero, hazme a mí primero. Y significa que, le digo, en cierta manera, Elías era la voz de Dios. Y le estaba diciendo a la mujer, hazle primero a Dios. No que Elías era Dios. Primero, hazme a mí, dijo Elías. Dice, a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Dice, y después harás para ti. O sea, nosotros, hermano, somos después. No tenemos que ser primero. Siempre Dios es primero. Pero cuando pasa eso, hermano, después de que esa obediencia, hermano, es puesta, hermano, es hecha, esa obediencia trae bendición. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, aquí viene, hermano, cuando Dios dice algo, es que lo va a cumplir, ¿sí o no? Cuando Dios dice algo, lo cumple porque lo cumple. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dice que, hermano, que te va a dar un buen trabajo, te va a dar un buen trabajo. Créelo nomás, pero sé obediente. Si Dios dice que Dios, hermano, te va a dar bendición para tus hijos, que van a tener esto y lo otro, pero obedécele a Él, ponlo a Él en primer lugar y verás si no te obedece, si no te bendice el Señor, perdón. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Cuando ya dijo el Señor eso, es porque iba a pasar algo. Un milagro iba a venir, hermano. Algo se iba, hermano, a abrir por medio de esa obediencia de esta mujer que ni era, hermano, cristiana o no conocía las cosas de Dios. No era una mujer que tenía temor de Dios, pero vio la necesidad y vio que el profeta le estaba hablando y el profeta le estaba poniendo primeramente los pasos que se deben tomar para ser bendecidos. El verso 14 dice, la harina de la tinaja, decía Dios, dice Dios. ¿Cómo dice? No escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, quiere decir que, hermano, mediante la fe abrimos una bendición grande para nuestras vidas, pero hay que abrir el corazón, hay que abrirle al Señor toda nuestra vida. Y las cosas no van a escasear. Esto nos enseña que una fe genuina se demuestra en la obediencia. Incluso, escuche bien, cuando no entendemos el plan de Dios. Esto, hermano, hace que se abra la bendición del cielo y Dios comience a derramar la bendición por causa de la obediencia. Entonces Dios nos pide dar un paso de fe a la vez, amén. Dios nos pide un paso de fe tal vez a perdonar a alguien, a servir, a ofrendar, a confiar en Él, en medio de la incertidumbre. Como esta viuda, nuestra obediencia abre la puerta, como lo mencioné, a los milagros de Dios, amén. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5. La obediencia abre, hermano, la puerta a los milagros de Dios, pero hay que obedecer a Dios, hay que ponerlo al Señor en el lugar que Él se merece. Lucas capítulo 5, verso 5.
Cuando lo tenga, de un fuerte amén, hermano. Respondiendo Simón, le dijo a Jesús, Pedro le dijo, maestro, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado trabajando. Sí, estuvieron trabajando, pero no habían puesto ahí al Señor, hermano. Pero cuando tú pones al Señor en primer lugar, tú vas a darte cuenta que las bendiciones van a fluir en gran manera. Las bendiciones van a venir, hermano, y viene el Señor y les dice aquí a ellos, le dice a Pedro, y nada hemos pescado, pero mire lo que le dice Pedro, pero más, dice, más en tu palabra echaré la red. Y cuando ellos, hermano, Pedro echó la red, obedeció a la voz de Dios y, hermano, las redes se rompían de tanto pescado que habían pescado. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendiciones. Dicen amén, hermanos. La obediencia trae bendición. Y Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere sacarlo a veces de la miseria. ¿Por qué? Porque Él es rico en gran manera. Pero Él quiere que lo pongamos a Él siempre en el primer lugar. Que cuando sea el servicio de culto el domingo, dejemos todo a un lado. Dejemos la ropa. Si vamos a lavar, si vamos a ir al mandado, que Él sea el primer lugar el domingo. Se fueron los amenes. Todo lo demás puede esperar. No, pastor, pero es que es... No. En primer lugar, el Señor. ¿Quieres una bendición? Hay que buscarla también. Y el verso el punto 3 es, la provisión de Dios es suficiente. ¿Cuántos lo creen? La provisión de Dios es suficiente, hermanos. Cuando Dios nos da, hermanos, hay que estar contentos. Quizás no le iba a llenar, hermano, la casa, lo que ella tenía de harina, toda la casa, pero le iba a dar lo necesario para que sustentara su vida, los días que ella estuviera ahí viviendo. En el verso número 15 y 16, si usted vuelve conmigo, por favor, a Primera de Reyes. Mire lo que dice el verso 15. Pero miren lo que dice aquí, ponga atención. Entonces dice, ella, diga conmigo, ella fue e hizo como le dijo Elías, que Elías representaba a Dios, o ella quiere decir que ella escuchó la voz de Dios. Porque Dios le había dicho a Elías que una mujer, hermano, él iba a decir que lo atendiera. Ella obedeció la voz de Dios por medio del profeta y le dijo Elías, y ella hizo como le dijo Elías, y dice, y comió él, primero comió él, dice, y ella y su casa muchos días. Verso 16, mire, cuando Dios, hermano, viene y da la provisión, es una provisión que no se va a escasear. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a Él. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella se dio cuenta de que, wow, mira, no se ha bajado y hemos usado por varios días el aceite y el aceite sigue ahí. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios me dijo y lo que Dios dice es verdad. Pero hay que confiar en Dios. Hay que confiar en la provisión de Él. Esto nos recuerda que la provisión de Dios no siempre a veces viene como queremos, pero siempre es suficiente, amén. A veces no queremos que viniera de otra manera, pero por lo menos vamos a tener, hermano, los frijolitos o el huevito. Es rico, ¿a poco no? Sabroso. La torta ahogada que quede después. O el paisano que quede después. Pero es rico, ¿no? Bueno, lo importante es que Dios siempre provee lo suficiente. Y por eso
muchos pueden decir, yo siempre veo a aquellos hermanos que están bendecidos, pues ¿cómo le hacen? Claro, son obedientes, le dan a Dios el primer lugar y siempre siguen adelante, dándole a Dios, hermano, adoración, le dan su tiempo, le dan, hermano, su ofrenda, lo que sea, pero se lo ponen a Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nuestra vida. Filipenses 4:19, vaya conmigo, para que usted se dé cuenta lo que dice el apóstol San Pablo. Filipenses 4:19. Pablo asegura algo bien grande, bien grande. Por eso es cuestión de creerle a Dios. Ahorita mientras usted lo busca, se lo voy a comenzar a leer, pero es Filipenses 4:19. A los que nos escuchan también a través de las redes sociales, busque su Biblia y también haga un comentario ahí de lo que ha escuchado, de lo que Dios ha hecho en su vida, de los milagros que Dios ha hecho en su vida, donde usted vive, en la región donde vive, en cualquier parte del mundo. Si usted obedece a Dios, Dios lo va a bendecir en gran manera. Aunque esté en el lugar más remoto de aquellos lugares, aquellas sierras donde gente vive, aquellos lugares donde no hay luz ni energía, pero Dios llega siempre a tiempo y a veces no hay comida, pero Dios siempre da a aquellas personas para que coman. A lo mejor usted vive en algún cantón de cualquier lugar que es humilde, sencillo y quizás ya no tiene para comer el día de mañana, pero si usted confía en Dios y usted cree en Dios, Dios enviará un siervo, Dios enviará a alguien para proveerle. Pablo asegura, dice, mi Dios pues suplirá, dice, todo lo que les falta, todo lo que les falta. Todo lo que les falta, Dios lo va a suplir. Te falta esto, Dios te lo va a suplir. Te falta lo otro, Dios te lo va a suplir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo a Dios en primer lugar y Él se va a encargar de nosotros. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Y lo demás será añadido, hermanos. Por eso hay que ponerlo a Dios en primer lugar. ¿Se lo merece o no? ¿Se lo merece o no? Claro que se lo merece. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no promete, hermanos, eliminarnos quizás todos los problemas, aunque Él lo pudiera hacer, pero promete sostenernos en ellos. Porque el cristiano, si le han dicho que los problemas se acaban cuando uno se hace cristiano, le mintieron. Le mintieron, amén. Cuando uno se hace cristiano es cuando más problemas hay. ¿O no, hermanos? Es cuando más, hermano, uno busca de Dios, es cuando más se ponen duras las cosas. Y el peor error del cristiano es apartarse de Dios. Después, hermanos, se desconectan de la iglesia, ya no vienen. ¿Y qué es lo que pasa? Han querido arreglar sus problemas ellos mismos y lo que pasa es de que se hunden más. Porque no han confiado o no han puesto a Dios en primer lugar. Así como Elías. Entonces, punto 4, casi para ir finalizando. La fe crece en las pruebas. La fe debería de crecer en las pruebas, ¿o no? En vez de menguar, debería de crecer. ¿O no? ¿O no, hermanos? Cuando le pasa algo duro, cuando le pasa algo difícil, la fe, su fe y mi fe tiene que, hermano, ponerse fuerte, poderosa. ¿Por qué? Porque para eso a veces vienen las pruebas, las situaciones, hermano, difíciles a la vida. Pero Dios quiere que crezcamos, que dependamos totalmente de Él. Al 100% de Él. Así como, hermano, Elías. Y hay otra porción de Lucas, no la voy a leer, pero Dios también, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y enviaba a los discípulos, los envió, les dijo, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven nada, ustedes vayan y Dios va a proveer. Y Dios lo hace. ¿Lo creemos que Dios va a proveer, hermanos? La fe crece en las pruebas. La historia no terminó ahí con esta mujer, con la provisión de alimento. Ya tenía harinita, la vida cambió, le empezó a sonreír la cara. Pero venía otra prueba de fuego más fuerte también. Mientras estaba ahí, el profeta de Dios, mire qué cuadro, ya había pasado la primera prueba de darle de comer al profeta de Dios. Al profeta de Dios, por supuesto. Porque hoy hay muchos disque profetas, pero son mentirosos y engañadores. Amén. No todo lo que sale en el YouTube es verdadero, hermanos. Tengan cuidado. Amén.
Dicen, ahora dicen, la profeta. Ahora ahora es la. No crea eso. Y el profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, siempre va a hablar bien en el nombre de Dios y va a representar a Dios de una manera especial. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, de la viuda. Miren nomás qué tragedia, una tragedia tras otra. Después de ya no tener casi un poco de comida, después morirse con lo que les quedaba poquito, Dios suministra, pero ahora viene la prueba de fuego quizás más grande. Porque cuando vienen las enfermedades, hermano, solamente nos tenemos que confiar en Dios, amén. Cuando vienen los cánceres, que ya le diagnosticaron cáncer a doña fulana, a doña sutana, ¿y qué vamos a hacer? A confiar en Dios. ¿Quién más? No vamos a confiar en nada más que en Dios, hermano, y poner nuestra vida en manos del Dios Todopoderoso, que puede revertir esos cánceres, esas enfermedades. Dios lo puede hacer porque Él es el Dios de lo imposible. Pero tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Hermano, en su dolor, ella cuestionaba también a lo mejor a Elías. Porque decía, bueno, ¿cómo me vino después de esto? Este hombre viene y ahora me pide comida. Pero sí, Dios proveyó, pero ahora mi hijo se me muere. Y se murió. Dice la Biblia que murió el niño. Cayó enfermo, el verso 17, el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, se murió. Y ella le dijo a Elías, verso 18, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Una pregunta, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? O sea, como me has venido a reprender por todo lo que quizás he hecho y para hacer morir a mi hijo. Pero viene aquí Elías y una vez más, en representación de Jehová, en representación de Dios, la misericordia, la bondad, hermano, lo que representa de que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, le resucitó otra vez a su hijo. No le quiso dar, hermano, una prueba sobre prueba, como dice que la Biblia, que el Señor no nos va a dar cargas que no podamos llevar, sino que, hermano, Él nos va a dar con las que podamos salir adelante, dice la Biblia. Verso número 19, y ya continúa la historia, dice, dame tu hijo. Y empieza Elías a darle lo que es a resucitarlo por medio de Dios. Verso 24. Pero mire el verso 20, disculpe. Y clamando a Jehová, mire, hizo lo correcto. Dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Pero no lo estaba haciendo de una manera que era para todavía darle más tristeza a su corazón, sino para que ella tuviera esa confianza ahora, después de haber visto los milagros que hizo en lo que es lo provisional, el pan, hermano, el agua o quizás el aceite que había necesidad ahí. Ahora está viendo que Dios también tiene el poder de resucitar a los muertos y muertos también espirituales también. Porque a veces, hermano, mucha gente puede andar caminando con vida y todo, puede estar muy gordito, puede tener, hermano, buena alimentación, pero por dentro están muertos, no tienen nada. Y necesitan ser resucitados para que crean quién es el que tiene el poder sobre la muerte también. Verso 24. Verso 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa. Y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces aquí viene la confianza que esta mujer ahora depositó y las palabras que ahora decían, quizás no tenían una confianza, ahora estaban viendo la confianza en el varón de Dios. Y estaban viendo quizás la conversión de esta mujer por los milagros que Dios había hecho. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Santiago capítulo 1, vaya conmigo, hermanos. Santiago nos anima, el apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo. ¿Si era hermano de Jesucristo o no? Hermano de Jesucristo, hijo de María y José. Amén. Mire, Santiago escribe esta carta y les dice y nos anima y dice: tengan, dice el apóstol Santiago, hermano del Rey de Reyes y Señor de Señores, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, dice, cuando se hallen en diferentes o en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dios, hermano, usó la prueba de esta viuda para llevarse, hermano, al conocimiento del profundo de Él, para que ella lo conociera a Él. Santiago, hermano, cómo nos exhorta. Por eso hay que prepararnos, porque pruebas han de venir a nosotros, hermanos. Amén. Pero Dios estará ahí para darnos la salida. Si viene la necesidad de los alimentos, Dios va a estar ahí para darnos la salida. Pero hay que creerle a Él. Si hay una enfermedad, Dios va a estar ahí para también darnos la salida. Otra porción que quiero dar para que se animen, para que vean cómo, hermano, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Hechos 4:29, vaya conmigo, por favor, antes de que se duerma. Porque el calor está fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. ¿No? ¿No? No, yo sí tengo calor. Ahora, Señor, dice, Hechos 4, ya lo tiene. 4:29 y 30 dice: mire, los apóstoles aquí estaban en medio de la primera, hermano, de la iglesia principiante, hermano, de la iglesia que nació, hermano, en el aposento alto también, hermano, la iglesia primitiva. Estaban comenzando y mire, se les vinieron las pruebas fuertes, pero ellos aprendieron a poner a Dios en primer lugar. Y dice la palabra, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Había amenazas, hermano, pero ellos confiaban en Dios, dice: y concede a tus siervos, dice, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque las pruebas van a venir al cristiano, pero Dios nos va a dar la salida siempre y cuando nosotros seamos obedientes, hermano, y tengamos una fe. Dios nos dará la victoria. La fe tiene que crecer en medio de las pruebas. Por eso, cuando le vengan pruebas, no se agüite. Glorifique a Dios. Cuando lo deje que no se le acabe el trabajo, denle gloria a Dios. Yo escuché una vez un hermano que él predicaba en El Salvador, y la iglesia donde estaban ellos se quemó. Donde se congregaban se quemó, se incendió. Y eran hermanos que eran hombres que, hermano, exaltaban a Dios, siempre hablaban en contra del pecado, hermano, hombres que trabajaban duro, hombres que servían a Dios y siempre seguían adelante y siempre trabajaban y honraban a Dios con todo, hermano, con trabajo, predicando la palabra en las calles, en las cárceles, afuera, y la iglesia se quemó. Dice que viene un hermano y le dijo: pastor, no es justo que Dios haya permitido que se nos haya quemado la iglesia. Y el hermano dijo: espérese, hermana, tranquila. ¿Por qué dice eso? Pues sí, ¿ahora dónde nos vamos a congregar? Pues Dios tiene cuidado. Pero no sabían que eso, hermanos, les daría un nuevo local más grande. Un nuevo local donde cupieran más personas. Pero a veces no entendemos de la manera como pasan las cosas. Pero siempre hay que creerle a Dios si estamos en la voluntad de Él. Y Dios, hermano, abrió las puertas para que se comprara un local nuevo en esta congregación, en este lugar. Y la hermana después dijo: pastor, ahora entiendo por qué pasó eso. Claro, porque Dios iba a traer un nuevo lugar más grande. A veces se nos descompone el carro y decimos: ¿por qué le damos ahí un puntapié al pobre carro? ¿Por qué? Pero a lo mejor Dios ya te quiere regalar uno nuevo. ¿O no? Te quiere regalar a lo mejor un Tesla. Aunque sea de juguetito, pues. O se quedan parados.
Concluyo, hermanos. Dios nos hace un llamado a la fe. Escuche bien para que se lo lleve en el corazón esto. Dios nos hace un llamado a la fe y a la dependencia absoluta en medio de tanta maldad e incertidumbre. Usted no deje de venir al servicio. Y si no tiene para la gasolina, Dios le va a proveer. Una vez el pastor Eliodoro mencionó algo que nos llena más de gozo y de fe. Que a veces creo que ellos iban en camino, no sé a dónde iban, no sé la verdad para qué. Pero alguien, hermano, habló con ellos y ellos creo que ya no tenían para la gas. Y esta persona le dio un sobre y los ayudó. Nunca lo habían visto en su vida. Dios puede mandar a alguien, amén. Dios puede mandar a alguien. Pero no te quedes en casa. Honra a Dios. El poner a Dios en primer lugar es congregarte. El poner a Dios en primer lugar es servirle afuera. El poner a Dios en primer lugar es amar a tu prójimo, hermano. El poner a Dios en primer lugar es alejarte del pecado. Eso es poner a Dios en primer lugar. Dios, hermano, nos enseña a través de esta viuda que Dios ve nuestra necesidad. 1, que Él va a proveer. 2, y que Él es lo suficiente, lo necesario para confiar en Él. Y usa las pruebas para fortalecernos. Quizás tú y yo estemos en alguna sequía, pero confía en Dios, da el paso de fe y Dios te va a proveer. Porque el amor de Dios nunca se agota, amén. Nunca se agotará el amor de Dios. La pregunta es, también con esta termino, para que medites esta semana que comienza. ¿Tú ves por la necesidad en la obra de Dios? Medita en ello nomás. Así como Dios ve por nosotros. No, ¿tú ves por la necesidad en la obra de Dios? No respondas, solo medítalo toda la semana. Y sé obediente como Elías, que él se fue y dependió totalmente y absolutamente de la voluntad de Dios. Y había animales que lo sustentaban a él. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Levanta tu mano y dile gracias. Porque cuidas de mí, Señor. Gracias porque cuidas de mi familia. Gracias porque tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque tú provees, Señor, para las necesidades. Tú provees para las cosas necesarias del diario vivir. Pero en base a eso, Señor Dios Todopoderoso, yo quiero honrarte con mi vida. Yo quiero honrarte con mi tiempo. Yo quiero honrarte, Señor, con todo lo que yo tengo, porque todo depende de ti. Todo viene de ti, Señor. Que yo pueda darte el primer lugar siempre, Señor, en cualquier área de mi vida, Señor. Ayúdame a darte el primer lugar. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este servicio. Bendice a los que no pudieron venir, Señor. A los que, Señor, quizás teniendo la oportunidad de venir, no pudieron. Y a los que están, Señor, quizás enfermos en alguna cama, sánales tú también, Señor. Dale la sanidad de sus cuerpos. Dales también, Señor, el sustento en sus hogares, Señor. Aquellas familias, aquellas viudas, Señor, que sufren quizás alguna necesidad física, espiritual, Señor, o de cualquier necesidad, que tú seas, Señor, proveyendo para cada una de ellas. Para esas madres solteras también, Señor, yo pido que tú seas siempre, Señor, su sustentador, que tú seas el proveedor de ellas, pero que nunca se olviden de ti, que nunca te muevan de sus corazones, Señor amado. Bendice a las familias también, Señor, que tienen hijos, que necesitan a veces necesidades, Señor, de cualquier índole, que tú les proveas, que tú les traigas la bendición a sus hogares. Bendice a los oyentes de la internet, Señor, que están escuchando en cualquier lugar, que tú proveas para sus necesidades, pero también que ellos se arrepientan, que ellos confiesen
que tú eres el único Dios verdadero que tiene el poder para cambiar todas las cosas, para transformar las cosas que se ven imposibles a posibles. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Lo recibimos, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.